Perfecto, nos acompaña en esta entrevista la señora presidenta de la Asamblea Legislativa, la diputada Silvia Hernández Sánchez, con quien vamos a conversar un poco sobre estos primeros 3 meses en el ejercicio de la presidencia de la Asamblea Legislativa. Doña Silvia, se convierte usted en la 4ª presidenta del primer poder de la República, un hecho importante y necesario a resaltar en la participación de la mujer en la política en estos momentos. ¿Cómo lo valora usted y cuál es la importancia que tiene tal vez un mensaje para que las mujeres se involucren más en el accionar? Sí, bueno, muchísimas gracias y un saludo. Desde luego que es un muy buen momento para abordar el tema, principalmente por muchas de las acciones que esta Asamblea Legislativa en este periodo constitucional ha hecho para genuinamente demostrar que se cambian algunos parámetros. El simple hecho de tener a 2 mujeres en un mismo periodo constitucional presidiendo la Asamblea Legislativa denota un mensaje muy poderoso, denota interés de cambio, eso sí, siendo muy franca, resaltando que muchas veces seguimos llegando ahí no sin antes haber tenido a lo interno de nuestros propios espacios luchas y muchas veces frenos que se pusieron en el camino. En otras palabras, no existe todavía una posibilidad de que este tipo de liderazgos se vean como naturales, necesarios de estar ahí. A pesar de que en este caso, por primera vez hay también una conformación de una asamblea legislativa con un número importante y significante, muy significativo como nunca antes en la cantidad de mujeres diputadas. Pero no solo el número, y es quizás el tema más importante, yo estoy absolutamente convencida del tipo de rol que hemos jugado las legisladoras en este periodo constitucional, presidiendo comisiones tradicionalmente vistas como masculinas, entiéndase comisiones como hacendarios, comisiones investigadoras, en donde tradicionalmente presidían hombres, como fue por ejemplo el caso de la UPAT, comisiones como ingreso y gasto, que han sido presididas por mujeres. Es además un momento, y casualmente en mi legislatura, en este último periodo legislativo, en donde se dio la mayor cantidad de comisiones presididas por mujeres. Entonces hay una serie de actos que nos hace pensar que vamos hacia ese camino cada vez más y nunca hacia atrás, en el sentido de ojalá seguir presidiendo, porque esto no solamente son espacios, muchas veces a nosotras mismas, por funciones propias del hogar, se vuelve muy complejo asumir ese tipo de presidencias, desgasta, requiere de tiempo y muchas veces del apoyo familiar para poderlas nosotras llevar adelante con todo lo que eso requiere. Diputada, usted ha sido también presidenta precisamente de la Comisión de Asuntos Hacendarios por dos periodos, 2 años, y le toca ahora presidir la Asamblea en un momento de una agenda legislativa muy complicada o muy seria, muy densa en todo lo que tiene que ver con la negociación del Fondo Monetario Internacional, la aprobación ya en segundo debate de esto, más todas las leyes complementarias que van a acompañar este acuerdo. El tema de la negociación y cómo vislumbra usted el trabajo para este último año, en un año que también va a ser electoral y por supuesto también genera ruido acá, con la investigación del caso de la cochinilla, que también genera mucho presión a la Asamblea Legislativa. Sí, yo no dudo de que esos temas que usted menciona son importantes de una lista de grandes temas que quizás hoy no los vamos a enumerar, pero que también están. Hay un descontento social, entiéndase, niveles de desempleo enormes como nunca antes, destrucción masiva de empleos que ha tenido la propia dinámica de un fenómeno mundial que ha sido el tema de la pandemia y que todavía nos tiene enfrentando hasta temas o sensaciones que yo llamaría
privadas o propias de nuestro ámbito, como puede ser angustia, depresión por tanta medida de restricción, afecto, etcétera. Entonces lo que trato de decir es que hay un ambiente complejo como nunca ha existido en lo que se conoce como un último año de transición en medio de una campaña electoral. Dicho eso, y hablando del primer tema, yo no puedo omitir que llegué a la presidencia por todo el apoyo de la oposición. No fue casualmente por el apoyo del oficialismo, de hecho no conté con ninguno de los votos de la bancada del PAC. Sin embargo, mi punto a señalar es que esa gobernanza es uno de los pilares a los que yo me he concentrado con un gran objetivo. Para lograr una labor de articulación de esfuerzos, yo no dejo de tener presente la necesidad de un eje de gobernanza. Y esa gobernanza, ¿cómo se materializa? Reuniones de fracciones activas, involucradas al 100% con todas las cabezas de las fuerzas políticas, no con unas solamente, construyendo un clima de confianza, conociendo oportunamente mociones que se presentan, no engavetando en el buen sentido de la palabra discusiones que probablemente son de interés para una fracción en particular, negociando el momento oportuno para que eso se pueda dar, balanceando también el tiempo que tenemos, principalmente ahora que vienen sesiones ordinarias con 3 meses que se anticipan, quizás sean los más productivos de lo que nos resta en este último año legislativo. Entonces, eso no es sencillo, se describe muy fácil, pero esa gobernanza requiere de un diálogo permanente y constante, en conclusión, con todas las fuerzas políticas, no solamente de la oposición, que abrazan, digamos, una idea de trabajo y que hay que honrar. Doña Silvia, ahí es importante resaltar precisamente ese liderazgo y esa conducción que usted señala de juntar todas las fuerzas políticas, porque se vio el informe de los Panama Papers después de casi 4 años de que el expediente no se había conocido, usted lo trae a la mesa de discusión, se discute ese tema, que también lo pedía la oposición y que era importante salir a conocer ese informe para tomar las decisiones. Igual también se plantea y se establece una fecha para ver el tema del proyecto para hacer una reforma al reglamento de la Asamblea para el tema de las sanciones a los legisladores por temas de acoso. O sea, usted plantea temas que habían quedado reservados en la agenda legislativa y los vuelve a poner en la palestra legislativa. Es importante también resaltar esa conducción de tratar de unir todos los intereses para generar un eje de transparencia. Así es, y dentro de esa misma discusión, a mí me gustaría también resaltar que hemos tocado un pequeño ejemplo de los múltiples pilares que se aborda en la Asamblea Legislativa, y no sin que ello signifique, por ejemplo, abordar otros temas. La agenda es muy densa, pero eso no ha descartado que veamos otro tema, como es, por ejemplo, lo que sucedió esta semana con los benemeritazgos de la patria. Algo que, a pesar de que mi formación como economista y donde le he dado un mayor énfasis, quizás por esa misma formación, a defender y tratar de liderar o apoyar en temas de un matiz mucho más económico, debo reconocer que me llenó de enorme orgullo ser mujer presidenta, presidiendo esa sesión en donde se le dio y se le rindió honores a un conjunto de mujeres. Me parece que toda la escena, por así llamarlo, es realmente histórica. No tengo duda de que ese momento va a ser reconocido en la historia, después de que por casi 200 años de vida como república independiente, democrática, se hayan otorgado únicamente 4 benemeritazgos de la patria a mujeres, y en una misma sesión otorguemos 14, es romper a todas luces con cualquier brecha, pero sobre todo con cualquier paradigma que tenía invisibilizado esas conquistas. Así que bueno, fue una sesión emblemática, llena de orgullo y muy simbólica desde todo punto de vista que se le vea.
Le agradecemos a la presidenta de la Asamblea Legislativa, la diputada Silvia Hernández Sánchez, que nos haya acompañado acá en esta entrevista para hacer un repaso sobre el trabajo de estos 3 meses en el ejercicio de la presidencia del primer poder de la República y qué vislumbra el trabajo en los próximos meses en este cargo al que fue electa el pasado 1 de mayo. Doña Silvia, muchísimas gracias por acompañarnos y estaremos compartiendo en otros momentos más de la información legislativa. Muchísimas gracias a ustedes y a la orden.